Buen día a todos, gracias a la gente de Profaes por la invitación. A mí me invitaron para que dé mi opinión. Yo me dedico a temas de desarrollo territorial, sobre este tema desde la perspectiva de los tomadores de crédito. Dado que mi experiencia en desarrollo territorial en general choca con esta dificultad en términos muy concretos, ¿no? con buenos proyectos y buenas iniciativas que no acceden al financiamiento adecuado, y que eso es visibilizado en las distintas regiones del país y en las distintas circunstancias, son áreas metropolitanas o no, de una manera distinta. Se supone que eso es lo que yo puedo aportar como visión aquí. Lo primero que les quiero decir es que mirando, primero que me causa una gran emoción que en la Argentina haya tanta gente dedicándose a un tema que yo no sabía que había tanta gente dedicándose a este tema, que lo padecía simplemente como un dolor, digamos, cuando uno veía que había proyectos interesantes y que no conseguían financiamiento, y veo que hay un montón de gente que se preocupa por el mismo tema y hace algo, que no sería mi caso porque no me dedico particularmente al tema, y eso me ha caído muy bien. Pero una cosa que me surgió de escuchar, de empezar a ponerle oído a esta cosa, es una cosa que sé que va a ser políticamente incorrecta, pero que considero que tengo que decir, que es que a veces se piensa que si arregláramos el tema de la banca, le asignamos a este tema arreglar todas las disfuncionalidades de la economía. Y la verdad es que si arreglamos este tema es muy importante. Pero digamos, si una persona no tiene capacidad de hacer porque no aprendió el oficio al que se dedica bien, por más que tenga financiamiento no va a funcionar, o si el mercado es un mercado insuficiente, no va a funcionar por más que tenga financiamiento, Y a veces uno, cuando avanza en este tema, tiene que ver con la pasión de los hacedores, piensa y dice, esto es como la lógica de la familia del alcohólico, ¿no? La familia del alcohólico piensa que si el tipo o la tipa deja de ser alcohólico, se arreglan todos los demás problemas, porque llega un momento que es tan ensordecedor el problema del alcoholismo que no deja ver que los problemas son un montón, ¿no? Bueno, la verdad que es tan ensordecedor el problema financiero en términos económicos en Argentina para las unidades de negocios pequeñas y medianas, que a veces no advertimos que también hay otros problemas económicos en Argentina, digamos, en un pueblo de 5.000 habitantes hay un montón de gente que tiene un montón de ideas buenísimas para las cuales ese pueblo no tiene escala, y uno le dice, mira, no conseguiste el crédito, pero si hubiera conseguido el crédito en este pueblo tampoco iba. Y la verdad es que el tipo, como no consiguió el crédito, la segunda constatación no le importa tanto, pero, ¿no? De la segunda constatación, porque sería gravísimo si consigue el crédito en ese caso, digamos, ¿no? Entonces quiero decirlo, para no sobreasignar a esta tarea, que es súper noble, funciones que no le competen. Una cosa así muy interesante que a mí, porque yo confundía durante mucho tiempo la finanza alternativa con la microfinanza, es que me parece una evolución conceptual impresionante, sobre la cual me quiero detener un minuto, la idea de cambiar de la lógica del volumen a la lógica del acceso, digamos. Salir de la lógica de la idea de grande, mediano, pequeño, a una lógica más de una mirada ciudadana, de si las personas tienen acceso a una cuestión que es indispensable para el desenvolvimiento económico. Y creo que hay que siempre trabajar en la Argentina, voy a decir una cosa que me duele en el alma, de verdad, siempre hay que trabajar con la lógica del acceso, porque en la agenda social argentina el tema excluyente de la agenda es la exclusión. Son los variados tipos de exclusión que esta sociedad ha venido construyendo e intensificando, y la posibilidad de acceder, no acceder, y de dotar a cualquier servicio que uno quiera de la lógica de inclusión contra la lógica de exclusión es central, porque cuando si yo tengo que hablar de la finanza desde el punto de vista de los tomadores, que es lo que me tocaba en este panel a mí, dije, bueno, me voy a puntear cuáles son las barreras, ¿no? ¿Cuál es la barrera entre el potencial tomador y el servicio potencial? Y las barreras son todas barreras que denotan una sociedad excluyente. Cuando yo pongo informalidad económica como primera barrera, la Argentina tiene el 40%, no es un dato marginal de la economía, no es que tenemos 5% de trabajadores informales, ¿no? El 40% de los trabajadores informales y el 30% del PBI informal, o sea, 3 Uruguay, un Chile informal, para poner, o sea, un tercio del PBI argentino, si pones un Chile.
¿no? Entonces no es un dato marginal. Ahora uno debería, hay muchas cosas para preguntarse por qué se llega a esos umbrales de informalidad económica, ¿no? Esa cultura, baja tasa de cultura normativa, pero nosotros que trabajamos, yo particularmente, que en mi tema de desarrollo local trabajo con economías de baja escala, sé que la informalidad es una fuente de competitividad económica. Yo no me voy a mentir a mí mismo. Yo, cuando ella dice de los 30, 28 facturan. Y después me gustaría saber las otras formas de gambeta que tienen los 28, porque estoy seguro que hay una creatividad enorme ahí y que a nosotros aparte nos genera un problema de tipo académico, más allá de los problemas de tipo moral y de análisis de la Argentina, etcétera, que a partir de que está en el universo de la informalidad, conocemos menos. O sea, se nos introducen en una nebulosa donde justamente por estar en la informalidad sabemos menos, tenemos menos datos, entonces como sabemos menos operamos en un terreno más oscuro. Yo cuento esto un poco, a mí me causa gracia, porque para ver el extremo de la informalidad argentina. Yo estaba haciendo un trabajo sobre innovación en el sector de maquinaria agraria hace un tiempo, y bueno, ahí en la zona de Armstrong, etcétera, había un montón de pequeñas fábricas que tenían una tasa de innovación importante y adaptación de la maquinaria, y una de las preguntas del formulario era si habían patentado las innovaciones que ellos me denunciaban a mí como investigador, y el 90% no la había patentado. Cuando uno le preguntaba a los gringos por qué no la había patentado, y porque era un engorro, porque esto, porque fue el contador, porque había que poner no sé cuánta guita, que se le pasó. Entonces yo les repreguntaba si ellos no sabían que en esas condiciones podía ser tomado por una gran empresa, y la paradoja es que Argentina terminara importando máquinas con una innovación que él había desarrollado, frente a la cual iba a perder, digamos, ¿no? Y me dijo que sí, bueno, sí, pero sí, qué sé yo, bueno, vamos para adelante. Entonces la Argentina tenía una tasa de innovación relativamente baja en relación al número de patentes, porque tenemos innovación en negro. No es el caso único en el mundo. Entonces, como para ver lo que es la informalidad. Entonces, cuando me preguntaron, ¿Argentina es innovadora o no es innovadora? No lo sé, le dije. No lo sabemos, porque no me puedo guiar por el número de patentes, porque los tipos innovan y no patentan. Entonces, la informalidad a nosotros nos trae otro problema, que es que no sabemos qué pasa de ese otro lado, digamos, ¿no? Una segunda barrera que yo identifico es la cuestión de la cultura financiera. O sea, cualquier corporate en el mundo que desarrolla un producto o un servicio que se supone que es disruptivo, innovador, etc., hace todo un trabajo de construcción de mercado. O sea, esa idea de que los mercados se autoconstruyen ya se abandonó hace mucho tiempo, digamos. Por eso se generan deseos, se enseña a los productores, a la gente a consumir de determinada manera, se enseña para que después puedas consumir, etc. Bueno, nuestros usuarios del sistema financiero, no disponer de cultura financiera es no saber usar. Cuando un tipo tiene miedo de entrar al banco, porque nosotros vayamos a ese punto, hay gente que tiene miedo de ir al banco. Entonces, ahí ni ética, ni no ética, ni nada. Dice, no, eso ahí te agarran unos buitres. Ética, ¿viste? Entonces, la falta de cultura financiera es una barrera enorme, por más que bajemos la tasa, acomodemos los plazos. O sea, hay todo un trabajo, justamente la semana que viene creo que es la semana del ahorro, hay todo un trabajo de reconstruir en los sectores populares la idea de cultura financiera, porque si no tiene que ver con por supuesto que si hacemos un servicio de mejor calidad, es mejor que si lo hacemos de peor calidad, pero hay una cuestión de prejuicio, no de juicio. La tercera barrera, hay que decirlo, yo ahí sí tomo una distancia enorme con algo que se dijo acá. En el mundo los capitales serán enormes, pero en la Argentina el ahorro es insuficiente estadísticamente hablando. O sea, ¿no? En el sistema financiero hay 14 puntos del PBI depositados. En Brasil 45, en Chile 70, digamos, para comparar con países del área. No hablemos del país europeo donde hay más del 100% del PBI. Entonces, porque si no hay ahorro, invertir significa dar vuelta. Uno a veces no lo piensa, que invertir es dar vuelta a algo, ¿no? Lo que se da vuelta es el ahorro. Si yo doy vuelta a este vaso vacío, lo puedo dar vuelta muchas veces. Hay que llenar el vaso primero. Para poder invertir hay que ahorrar. Una sociedad que ahorra poco no puede invertir mucho. Entonces, el tema del ahorro insuficiente para con los sectores en una economía de exclusión, digamos, es un tema, por supuesto, que como dijo Berger, hay algunos nichos donde hay que ir y poner el ojo, y yo les diría que entrenen el ojo para ver dónde hay, porque es importante ver dónde hay, digamos, pero tenemos que
tratar de que haya más cultura de ahorro. Inclusive, en mi caso particular, de desarrollo territorial, me adelanto mi propia presentación, es particularmente oprobioso esto porque hay zonas ahorradoras netas del país, en las pequeñas localidades de La Pampa Gringa, o Pergamino, Junín, Tandil, Rafael, etcétera, que como nosotros no tenemos ninguna regulación al respecto, cuando les va bien en la cosecha, los gringos ponen la plata ahí que nos financian los LED a nosotros de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, o cambiar el auto, etcétera, y cuando el vecino de él va a sacar un crédito por un tractor no lo obtiene porque hace 5 años es un riesgo enorme, prefieren prestarnos a nosotros para que nos compremos un plasma nuevo, digamos, el mismo banco, ¿no? Entonces es tomador neto de crédito en un lugar donde van los productores y no consiguen crédito, es una paradoja del sistema, pero digo, yo tendría que ahorrar tiempo, ¿no? Es una paradoja del sistema. La otra cuestión, otra barrera, bueno, eso es como barrera geográfica, otra cuestión es la cuestión del contexto macroeconómico. Eso sí fue dicho acá y yo suscribo, digamos. Porque ahí ya no importa que si hay 24% de inflación y prestar al 20% esa tasa negativa y vos le decís al tipo, toma el crédito, el grado de vértigo que produce eso es tremendo, porque el tipo dice, sí, si dentro de 2 meses hay un plan antiinflacionario, yo ya la tomé al 20% y me quedé ensartado, te dice el tipo, un castellano rabioso. Y la verdad que el contexto macroeconómico disminuye la posibilidad de que haya una cultura de normatividad a mediano plazo, etc. Y eso, en Argentina, yo creo que tendríamos que hacer una militancia social en favor de uno, puede estar en favor de políticas keynesianas, políticas esto, lo otro, zaraza, pero más o menos la moneda tiene que tener un valor razonable. Si no tiene un valor de referencia razonable tu moneda, es imposible que se ahorre, es imposible que se preste, es imposible que los más vulnerables tomen riesgos, es imposible. Y una calidad referencial de las estadísticas oficiales, porque es un punto de referencia, digamos, tiene que ser la esquina del lugar común donde todos nos ponemos de acuerdo. Sin esa esquina del lugar común, el 9 no es, porque sabemos que no es, y el de las estadísticas privadas no le creemos tampoco porque pensamos que están infladas, y nos quedamos sin instrumento, entonces no sabemos si el chico tiene fiebre o no tiene fiebre. Por último, el sistema financiero formal tiene una percepción burocrática de la actividad económica. O sea, en definitiva, los que dan crédito no ven a personas, ven a papeles, ¿no? Por eso piden los balances, digamos, en definitiva. Y hay un bolsón enorme de la economía donde la energía económica no se puede reflejar bajo esos mecanismos. Que ahí sí, creo que es un punto fuerte, que es una barrera en el sistema, y un punto fuerte de la finanza alternativa. Por si los apichoné con todas estas barreras que hay entre el tomador, y para levantar un poquito les quiero decir 2 cosas importantes. La primera es que así como hay 14% del PBI en depósitos, cuando la Argentina sale de la crisis del 2001-2002, una de las cosas más estudiadas por el mundo económico, con mucho interés, la velocidad, la curva de salida de la crisis fue muy importante en el caso argentino, y uno de los factores de esa salida tan rápida es que en la Argentina existe una cosa que no existe en casi ningún lugar del mundo, como está extendido en la Argentina, que es el crédito proveedor, que es el tipo que te baja las cosas de un camión y vos le pagás lo de la entrega pasada hace 3 semanas o hace 15 días y te lo dejas en la boleta, que el 90% del crédito proveedor no está ni documentado, es confianza pura. El tipo tiene un negocio de repuesto de auto en el pueblo hace 20 años, el otro le baja 5.000, 10.000 pesos en repuesto, y dentro de 3 semanas cuando viene le paga estos 10.000 y el otro le baja el otro pedido, y así sucesivamente, que es un caso de crédito. Digamos, crédito puro, ni documentado, y nadie sabe cuántos puntos del PBI son, etcétera. O sea que existe alguna tasa de confianza entre 2 argentinos, digamos, ¿no? Porque si no, no existiría esto, digamos. Eso, y la otra noticia positiva que les quiero dar, es que en la Argentina, todos los años, más o menos establemente en este rango que le voy a dar, aparecen entre 50 y 65.000, 50.000 los años malos y 65 los años buenos, en ese rango, quits nuevos. O sea, un argentino que se compró un taxi, se puso a repartir fiambre, se puso una peluquería, abrió su estudio jurídico, heredó un lote del abuelo y se puso a construir una cosa para venderlo 3 departamentos. Entre 50.000 y 65.000. Ahí me puedo preguntar, ¿son mucho o en poco? En Colombia ese mismo número, con la misma cantidad de habitantes, es la mitad. En España, con más habitantes, son 48 millones, es 1/3. O sea, son un montón de argentinos que se animan a hacer algo. El 99%, estos es datos de la cocina de mi casa, de esos tipos, son pymes y micro.
Son mercado para las finanzas alternativas, no para un poco. Y yo quería concentrarme en la cuestión de lo geográfico, que es lo que yo más manejo, y acá me dicen que no tengo más 10 sino 5. Que hay una cuestión que yo creo que las finanzas alternativas tienen que pensar, que es la cuestión de la estructura económica. Porque no son los mismos requerimientos financieros las unidades de negocio de las distintas estructuras económicas. Quizás nosotros somos todos bichos urbanos, digamos, donde la tasa de rotación del capital es muy alta, donde el rol de la innovación, una chica que pone un localcito de diseño en Palermo, la verdad que si no innova de una temporada a otra, quiebra. En cambio, un productor de manzana rionero puede no innovar una temporada larga, porque más o menos con esa manzana que viene haciendo, tira, tendrá que hacer mejor, o innovar en el proceso productivo, pero en términos de producto. Y me parece que eso es un punto al que hay que ponerle ojo. El tema de la estructura económica y las necesidades financieras, que no son iguales y que se nota mucho. Eso va en detrimento de las regiones del país donde la estructura económica es de inversión de capital más pesada. Entonces hay todo un problema porque terminamos financiando servicios urbanos de menores requerimientos de capital, más alta tasa de rotación, que es legítimo y es lógico y razonable, y no otras actividades económicas que precisan otro tipo de estructura financiera. Tenía más cosas para decir, pero apurado por el tiempo, ¿no? Por un tema del financiamiento de los municipios, que me parece que los municipios pequeños deberían ser un actor para tomar en cuenta desde el punto de vista del financiamiento de las finanzas alternativas, que no son tomados en cuenta. Municipios para extender servicios públicos, que tienen una tasa de repago garantido, que construye ciudadanía, etcétera, y que no son tomados en cuenta, lo dejo así al pasar. Por último, dos cosas que quiero decir al final en relación a esto, que es un poco, me salgo de mi tema. Una es que las finanzas operan sobre la lógica de la intermediación. O sea, el sistema financiero es un sistema de intermediación. Pero, como bien se dijo acá, la nueva tecnología lo que están haciendo es romper un montón de intermediaciones. Mi lectura es que se rompen las intermediaciones ociosas y se sostienen, inclusive se califican, las intermediaciones valiosas. O sea, no es que va a desaparecer, como salió un partido que es el partido de la red en contra de la intermediación política, no es que va a desaparecer toda intermediación, pero una intermediación en una sociedad donde se pueden romper las intermediaciones solo puede subsistir si agrega valor. No puede existir per se, porque carece de sentido bajo la nueva plataforma tecnológica. Es un tema que los invito a pensar. Por último, una nota de optimismo antes de irme, un poquito controversiales. Yo veo esto, en definitiva, como una vanguardia en la idea de que hay una ortodoxia que mira un sistema y hay alguien que puede mirar el mismo fenómeno desde otra posición, ¿no? En el caso de la ortodoxia son las finanzas tradicionales. En la historia de la humanidad, el rol más importante de la vanguardia no es lograr su cometido, al fondo del camino. El rol más importante de la vanguardia es desnudar lo incompleto que es la mirada tradicional. Digamos, ¿no? O sea, el marxismo no logró su cometido hasta hoy de la sociedad sin clase. Probablemente el estado de bienestar no hubiera sido posible sin los grandes partidos marxistas que cuestionaron la economía a principios del siglo XX. O sea, se construyó el estado de bienestar porque había una presión de una mirada distinta de la economía. Es probable que los vegetarianos no logren que todos seamos vegetarianos, pero disminuye el consumo de carne porque nos damos cuenta que si no el bobo no aguanta y disminuye. Y la paradoja es que la vanguardia cumple un rol muy importante, porque aunque no cumpla su cometido absoluto, nos enriquece a todos en una mirada alternativa del fenómeno. Y ese es un rol lateral, secundario, es casi una externalidad, pero es muy importante. O sea, la paradoja es que cuando un banco tradicional tenga que repensar su línea de crédito porque la existencia de una reflexión sobre finanzas alternativas sea tan profunda que lo ponga en esa situación, estemos al borde del éxito, aunque parezca que fuera el fracaso. Muchas gracias.